En el corazón del ombligo del mundo andino, en la antigua ciudad de Cusco, cuya geometría sagrada replicaba la forma de un puma y cuyo aliento era dictado por los apus tutelares de los Andes, se elevaba un santuario sin igual, un epicentro místico donde el tiempo se inclinaba ante la eternidad, el Coricancha. La palabra, que en quechua se compone de curi, que significa oro, y cancha, que denota recinto, muro o espacio cerrado, se traduce como recinto de oro, aunque su verdadero significado trasciende la simple metáfora material. Coricancha no era solo un templo, era el eje espiritual de todo el Tawantinsuyo, un vórtice cósmico donde los cuatro suyos, Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, se unían en un abrazo ritual. El Coricancha fue construido como un testimonio vivo del entendimiento andino del universo, una manifestación física de su cosmovisión cíclica y armónica, donde el ser humano era parte del todo, no amo del mismo. Sus muros, formados por sillares de andesita tallados con precisión sobrenatural, encajaban sin mortero, revelando un conocimiento tectónico y sísmico que asombra hasta hoy. ¿Dónde estás yendo? ¿Has ido a estudiar? Ay, está mal, no fui a estudiar. Sin piedad nos va a pelar la cara. Pero más allá de su arquitectura, el Coricancha albergaba una narrativa simbólica. Cada piedra, cada jardín, cada altar tenía voz y memoria. En sus cámaras interiores se encontraban los templos dedicados al sol, Inti, la luna, Quilla, las estrellas, Chasca, el trueno, Illapa, y la Pachamama, la madre tierra. Cada uno era un mundo en sí mismo, revestido con láminas de oro, plata y piedras preciosas que captaban la luz y la convertían en oración silenciosa. Something very important to say. Can you see the lines? The line of construction? Looks like a real level or not? What do you think? What tool they use to check the level of the construction? Well, let me show some pictures of the Inca tools used to build. This is very important, not easy to see if you don't go to the museum. Las crónicas hablan de jardines sagrados construidos con metales nobles, donde las plantas eran réplicas metálicas ofrendadas al dios solar. Pero más allá de los cronistas, los sabios andinos aún recuerdan que el Coricancha era también un centro astronómico y energético, alineado con los movimientos del solsticio, con los ceques invisibles que conectaban huacas a lo largo del imperio, y con los ciclos agrícolas y espirituales del año andino. No era un templo común, era un calendario vivo, un resonador cósmico, un espejo de lo eterno. Su nombre fue, por siglos, pronunciado con reverencia, no por la riqueza visible de sus muros, sino por la riqueza invisible de su sabiduría. Y aunque los invasores europeos lo rebautizaron como Santo Domingo, y lo cubrieron con cúpulas coloniales, el Coricancha sigue palpitando bajo cada piedra, sigue cantando su nombre de oro entre los Andes y el cielo, como un corazón solar que nunca dejó de arder.
A good way to check the inclination of the wall is when you use one stone and you put next of the wall on it. That's the Belkin shop. This is open. The trapezoidal shape. The instant door frame trapezius shape. You can stand on the stone, you can stand on this rock, and you will see what all the windows in that line are the same height. This was covered with big straw roof. On the straw roof, Vicuña hair carpet. The whole cover is gold, the model was covered with white sand. Where we have white sand? Only one carpet. En el esplendor del apogeo incaico, cuando el Tawantinsuyo extendía sus fronteras desde las cumbres nevadas del Cuoyasuyu hasta las selvas del Antisuyu, el Coricancha no era solo un templo. Era el núcleo sagrado de una civilización que entendía al cosmos como un entramado de energías vivas. Bajo el reinado de Pachacútec, el gran transformador del mundo andino, la ciudad de Oso fue rediseñada como un organismo viviente, y el Coricancha, cual chakra universal, se ubicó en el punto exacto donde fluía el espíritu del universo. In some sectors you will see little pools. Those were made by the Spaniards who were living in this company. Remember, this was used like a convent by a lot of years. The Spanish arrived 1530 until the earthquake 1950. Look the perfection. 2 rocks, 1. 2 rocks, 1. 2, 1. That helped to give better stability to the construction, like steel today. Please go ahead, take some photos, and then in the next one we will... Allí, en ese recinto de muros pulidos que aún desafían el paso del tiempo, se tejían los hilos invisibles del gobierno espiritual y político del imperio. Los Sapa incas acudían al Coricancha no solo a rendir culto, sino a renovar su vínculo con el cosmos. El Templo del Sol era el eje axial de los ceques, 41 líneas simbólicas que irradiaban desde el Coricancha hacia cientos de huacas sagradas, marcando los ciclos agrícolas, las rutas ceremoniales y los vínculos de poder entre las etnias del imperio. En sus cámaras internas reposaban las momias de los ancestros, vestidas con finas ropas, sentadas como si aún vivieran, y eran consultadas en momentos decisivos. Allí se realizaban ceremonias donde el Inca, como hijo del sol, tomaba su lugar en la rueda cósmica, presidiendo festividades como el Inti Raymi y conectando el mundo terrenal, Caipacha, el mundo de arriba, Anampacha, y el mundo interior, Ucupacha.
Todo en el Coricancha respondía a la proporción sagrada, a la geometría ritual y al equilibrio con la naturaleza. Los nichos trapezoidales orientados a los solsticios, los canales de agua que simbolizaban la fertilidad de la Pachamama, los corredores oscuros que conducían a salas llenas de luz dorada, recordando el viaje del alma hacia la iluminación. El Coricancha era también un observatorio astronómico, donde los amautas y sacerdotes registraban el paso de los astros, anticipaban lluvias, estudiaban eclipses y comprendían los designios del universo. Su techo, cubierto con planchas de oro, reflejaba el sol como si la tierra misma se fundiera con el cielo. Cada piedra, cada alineación, cada símbolo, respondía a una lógica de integración total entre ciencia, arte, espiritualidad y gobernanza. No era un lugar para el culto ciego, sino un laboratorio de sabiduría ancestral, donde los incas dialogaban con el cosmos, y donde cada ceremonia tenía implicancias políticas, agrícolas y sociales. Así, durante generaciones, el Coricancha fue el corazón brillante del imperio, no solo por su esplendor material, sino por su capacidad de organizar el tiempo, el espacio y el alma colectiva de los pueblos andinos. No existía decisión imperial que no pasara, directa o simbólicamente, por sus cámaras sagradas. Fue allí donde se mantuvo el equilibrio del mundo, donde la reciprocidad con la naturaleza era ley y donde el ser humano era puente entre lo terrenal y lo divino. En los muros del Coricancha no solo vibraba el poder del sol, sino la conciencia de un pueblo que construyó su civilización en armonía con los ritmos del universo. Cuando los conquistadores españoles irrumpieron en el corazón de los Andes en el siglo XVI, portando la cruz, la espada y el estandarte de una fe extranjera, no solo llegaron con ansias de oro y dominios, sino con el impulso inconsciente de reconfigurar la realidad espiritual de los pueblos que hallaron. Y fue así que, al poner sus ojos sobre el Coricancha, el templo más sagrado del mundo andino, el eje espiritual del Tavantinsuyo, supieron instintivamente que, para doblegar al imperio del sol, debían profanar primero su corazón. Los cronistas narran con asombro y codicia cómo, al ingresar al recinto, fueron deslumbrados por la magnificencia de sus altares recubiertos en planchas de oro, por sus jardines donde cada planta y animal eran reproducidos en metales preciosos, y por la perfección de sus muros ciclópeos. Pero lo que no comprendieron del todo fue que ese oro no era riqueza material para los incas, sino símbolo del sol, energía divina, manifestación de la vida misma. Así, en un acto que más que conquista fue una herida cósmica, los españoles arrancaron esas láminas, fundieron los ídolos,
y sobre los cimientos de la espiritualidad andina levantaron la iglesia y convento de Santo Domingo, símbolo máximo de la imposición colonial. El Coricancha, que había sido un templo vivo, fue cubierto con cúpulas barrocas y retablos cristianos, en un intento de borrar el alma de piedra que yacía debajo. Sin embargo, el espíritu del Coricancha no fue destruido, sino transmutado. Las piedras sobrevivieron, sostuvieron los nuevos muros, y aún hoy, bajo las bóvedas coloniales, vibran con una memoria que no puede ser silenciada. La resistencia no fue solo física, fue simbólica y espiritual. Los maestros andinos ocultaron símbolos sagrados en los diseños del nuevo templo, camuflaron su cosmovisión bajo la iconografía cristiana, y perpetuaron su sabiduría en la oralidad, en las fiestas sincréticas, en los caminos invisibles del oso profundo. Con el paso de los siglos, el Coricancha se convirtió en un palimpsesto viviente. Sobre sus muros se superponen historias de poder y fe, de conquista y resiliencia, de imposición y sincretismo. Allí donde antes se adoraba al Inti, se reza ahora al dios cristiano, pero el suelo sigue alineado a los solsticios, los muros siguen orientados a los apus, y el templo sigue siendo un vórtice energético para quienes aún saben leer sus señales. Hoy, el Coricancha es símbolo de la dualidad histórica del Perú, muestra tangible del trauma de la conquista, pero también del espíritu indestructible de una cultura que supo resistir desde lo profundo. Al caminar por sus alas, los visitantes son testigos de la coexistencia de dos mundos, el europeo y el andino, lo visible y lo oculto, lo impuesto y lo heredado. Y así, el Coricancha permanece, no como ruina vencida,
sino como testimonio vibrante de una civilización que, aunque herida, nunca fue vencida del todo. En sus piedras aún palpita el sol, aún canta la tierra, y aún susurra la voz ancestral de un pueblo que recuerda y reconstruye su identidad en cada generación. Desde las primeras luces del siglo XX, cuando los arqueólogos comenzaron a mirar el pasado del Perú con ojos más atentos al rigor científico que a la simple crónica colonial, el Coricancha se erigió no solo como una joya arquitectónica del mundo andino, sino como un enigma aún no resuelto en su totalidad. Bajo los pisos del convento de Santo Domingo, entre los cimientos que alguna vez sostuvieron la máxima expresión del culto solar incaico, se han realizado excavaciones que revelan no solo la grandeza del templo original, sino también capas profundas de historia que datan incluso antes del imperio del Tawantinsuyo, insinuando la posible existencia de un asentamiento ceremonial preincaico que los incas revalorizaron y expandieron. Los descubrimientos arqueológicos en el Coricancha han sido como las piezas de un vasto rompecabezas cósmico. Túneles que se sospecha conectaban con otros templos sagrados del Cusco, alineaciones astronómicas incrustadas en los muros, fragmentos de cerámica ceremonial, evidencias de jardines sagrados que antes estuvieron cubiertos con representaciones de oro de la flora y fauna andina, y hasta los restos de canales hidráulicos que hablaban de una ingeniería ritual aún hoy admirada por científicos e ingenieros contemporáneos. Las investigaciones lideradas por arqueólogos como Luis G. Lumbreras, así como los esfuerzos institucionales del Ministerio de Cultura del Perú y colaboraciones internacionales, han permitido una comprensión más integral del Coricancha como un espacio multidimensional. No solo era un templo religioso, sino también un observatorio astronómico, un centro de formación filosófica y una sede de administración ceremonial del imperio. Con cada excavación, con cada escaneo de radar subterráneo, se revela la presencia ineludible de un conocimiento ancestral incrustado en las piedras, una sabiduría que solo se puede descifrar comprendiendo la cosmovisión andina.
No real noise comes out. It's really like that for those people that are doing like that. Que tú has visto. Y es que venía aquí para. So, let me show you. Milky Way, what we have. Because in there, what else you know they can find? What we can find, you know, on the Milky Way? Natural animals, and one of these is, you know, llama. And you can find, you know, a snake over there. Right here, you see the head? Have a look. You see this picture here on the bottom? This is a real picture of the Milky Way. Okay, you see a little the shadows up there, or the black spots where we have here. Look at that. You see a little bit of Uno de los hallazgos más fascinantes en los últimos años ha sido la interpretación de las alineaciones solares y lunares presentes en los muros del Coricancha, especialmente en las salas dedicadas a la luna, Quilla, y las estrellas, Cheasca. Estudios astronómicos realizados en colaboración con expertos de universidades europeas han confirmado que ciertas ventanas y nichos están perfectamente orientados con los solsticios y equinoccios, así como con eventos astronómicos que regían los calendarios agrícolas y ceremoniales del imperio. Estas evidencias refuerzan la noción de que el Coricancha funcionaba como un sofisticado observatorio celeste, donde los amautas, sabios andinos, interpretaban los movimientos del cosmos como mensajes sagrados. En el ámbito arquitectónico, se ha logrado mapear con precisión la planta del templo original gracias a estudios comparativos entre crónicas coloniales, relatos de testigos indígenas y técnicas modernas como el escaneo láser 3D. Estas herramientas han permitido reconstrucciones digitales que nos devuelven la imagen de un templo reluciente, cubierto de oro y simetrías perfectas, un símbolo material del orden cósmico que los incas veían reflejado en el universo. Asimismo, investigaciones recientes han descubierto fragmentos de muros subterráneos que revelan la existencia de un sistema de subniveles posiblemente usado para rituales de iniciación, almacenamiento ceremonial, o incluso desplazamiento de sacerdotes sin ser vistos por el pueblo. Estos espacios, aún en estudio, hablan de una complejidad arquitectónica que sobrepasa lo visible y que demuestra el manejo de conceptos como la acústica ritual, el simbolismo del inframundo y la comunicación entre planos espirituales. De la figura masculina que complementaba a la tierra. Entonces estamos hablando en pocas palabras del sol, pero un sol que ha sido, digamos, que recreado en forma de hombre, con el miembro masculino de valor. Eso se ha encontrado en este pequeño nicho, ¿no? Era más grande, era más abierto. Esto es lo que se ha recuperado de la destrucción que hubo respecto al templo del sol. Las paredes eran mayores, eran más amplias. Todo el templo ha sido construido bajo el templo, básicamente de Dios Sol. El patio que están viendo, que vamos a ver ahorita, es pequeñito. Este patio alcanzaba a ser hasta alrededor de 2 cuadras más al fondo, ¿no? Para 1343, todas estas La restauración del Coricancha como espacio patrimonial comenzó formalmente en las primeras décadas del siglo XX, cuando arqueólogos peruanos y extranjeros, impulsados por el resurgimiento del interés indigenista, empezaron a limpiar y documentar sistemáticamente los muros incas que habían quedado ocultos bajo el estuco colonial. En 1936, con motivo del 4º centenario de la fundación española del Cusco, se realizaron las primeras obras de restauración mayor, lo cual incluyó el retiro parcial de estructuras añadidas por los dominicos, permitiendo que los muros originales de piedra poligonal del Coricancha volvieran a ver la luz del día.
Estas labores marcaron el inicio de un largo y aún inacabado proceso de recuperación, en el que cada piedra removida y cada muro revelado reescribía la historia oficial del Perú, resignificando la relación entre el pasado prehispánico y la herencia colonial. Durante los terremotos que azotaron Cusco en 1650, 1950 y más recientemente en el siglo XXI, el Coricancha se convirtió también en símbolo de resistencia arquitectónica. Mientras los muros coloniales colapsaban, las estructuras incas, ajustadas con una precisión milimétrica sin el uso de mortero, permanecían en pie, demostrando la supremacía de la ingeniería ancestral andina. Estos eventos no solo provocaron admiración mundial, sino que catalizaron nuevas campañas de conservación. Las universidades peruanas, junto con organismos como la UNESCO y el ICOMOS, comenzaron a tratar el Coricancha no solo como monumento nacional, sino como un punto neurálgico del patrimonio universal, lo que impulsó investigaciones interdisciplinarias que incluyen antropología, geología, ingeniería sísmica y tecnología digital para preservar tanto su estructura física como su legado simbólico. A veces los peruanos nos sentimos inferiores a los europeos. Siempre sean más genios. Miren, regalarse acá. Entretienen como imantados. Este es un misterio, solamente les doy este mensaje. Que ni el mejor arquitecto del mundo, mire lo que estoy hablando, ni el mejor ingeniero del mundo le va a hacer esta cosa. Uno, no hay piedras. Dos, no hay nada más. Parecieran que estuvieran imantadas. Hay este misterio, que es un reto para las tradiciones. No se sabe. El día que un arquitecto ingeniero decide este supremo no va a pasar. Que va a ser una gran contribución a la humanidad. En el contexto contemporáneo, la conservación del Coricancha ha adquirido una dimensión mucho más amplia que la restauración de sus muros o la protección de sus estructuras visibles. Se ha convertido en una lucha simbólica entre la memoria ancestral y las fuerzas de la modernidad. Las autoridades culturales del Perú, junto con entidades académicas y la comunidad cusqueña, han impulsado planes de manejo integral que buscan equilibrar el turismo masivo con la preservación espiritual del lugar. Uno de los retos más complejos ha sido el control de la erosión producida por el tránsito de miles de visitantes diarios, lo que ha llevado a la implementación de senderos delimitados, sistemas de monitoreo estructural en tiempo real y el uso de materiales no invasivos para proteger las bases originales. Por otro lado, se han desarrollado programas de educación patrimonial dirigidos tanto a escolares como a líderes comunitarios, para fomentar un sentido de pertenencia profunda, más allá del atractivo turístico, reactivando la idea del Coricancha como espacio vivo, no como museo estático. A su vez, investigaciones arqueológicas en los alrededores del templo, como en la calle Loreto y la plazuela de Santo Domingo, han revelado nuevas estructuras, andenes rituales y vestigios de caminos procesionales que conectaban este centro con otros huacas sagradas del Cusco, como Sacsayhuamán y la Huaca Zapantiana,
reafirmando que el Coricancha no era un recinto aislado, sino el corazón palpitante de una red ceremonial meticulosamente diseñada. En años recientes, se han usado tecnologías como el escaneo LIDAR, tomografías geofísicas y drones multiespectrales para mapear zonas aún inaccesibles sin alterar el patrimonio, permitiendo identificar cámaras cerradas, posibles tumbas reales y niveles constructivos ocultos que esperan futuras intervenciones arqueológicas. Paralelamente a los avances científicos, se han multiplicado las voces de los sabios andinos, guardianes espirituales y descendientes de linajes sacerdotales que reclaman una conservación no solo material, sino también espiritual del Coricancha. Para ellos, los descubrimientos arqueológicos no son meras evidencias físicas, sino despertares de una memoria viva, códigos cósmicos que deben interpretarse con respeto y reciprocidad. Primero tómale fotos de esto, ahorita te explico por qué es lo más importante. Primero tómale fotos antes que te... Mas você imagina, isso foi feito em 1400. E a estrutura, esses centros, esses... Parece moderno. Parece cavalos modernos. El Coricancha, más que una construcción material, es el símbolo máximo del alma andina, un eje cósmico donde convergen el cielo, la tierra y el mundo de abajo, una encarnación arquitectónica de la cosmovisión incaica que sigue irradiando poder, sabiduría y sentido a través del tiempo. Su nombre mismo, derivado de Coricancha, recinto de oro, no solo alude a la riqueza física que lo adornaba, sino al esplendor espiritual y filosófico que contenía, pues para los hijos del sol, el oro no era un símbolo de codicia, sino la sangre del Inti, fuente de vida y equilibrio universal. Este templo no era simplemente un lugar de culto, sino el punto cero del mundo andino, el centro de una red sagrada de caminos, el Cuapac Ñan, que irradiaba en direcciones cardinales hacia todo el Tahuantinsuyo, conectando montañas, lagos, pueblos y huacas en una geografía ritual que convertía al territorio entero en una extensión del templo. En su interior, se articulaban las principales divinidades del panteón inca, el Inti, la Quilla, Luna, la Cheasca, Venus, el Illapa, Rayo, el Pachacamac, espíritu del mundo, la Pachamama, Madre Tierra, y el mismo Inca divinizado como Hijo del Sol. Cada una de estas deidades tenía un espacio propio, una cámara ritual orientada con precisión astronómica, lo cual hacía del Coricancha un mapa tridimensional del universo, donde el orden cósmico se traducía en formas geométricas, muros poligonales y juegos de sombra y luz que narraban los ciclos sagrados. Esta arquitectura, cargada de sabiduría ancestral, no era estática ni ornamental, sino viva y resonante. Cuando el sol ingresaba por las ventanas orientadas hacia el solsticio de junio, el templo entero se convertía en un instrumento de revelación, un calendario solar que guiaba la agricultura, las peregrinaciones y las grandes festividades imperiales. De este modo, el Coricancha no solo ordenaba el espacio físico, sino también el tiempo mítico y social, convirtiéndose en la piedra angular del orden incaico. Su simbolismo alcanzaba incluso los niveles más profundos de la psicología colectiva andina,
ya que representaba el principio del equilibrio entre los tres mundos: Anam-Pacha, mundo superior; Kai-Pacha, mundo terrenal; y Ukku-Pacha, mundo interior, integrados por medio de escaleras, canales y pasajes que reflejaban la continuidad entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino.